a mí ya me conocéis, o sea que no me presento de nuevo. En esta mesa vamos a tratar sobre cómo impactan estas políticas globales en nuestras realidades, pero desde una perspectiva más macro. No necesariamente sobre la implementación de la agenda en sí, sino el porqué de esa acción internacional y sobre todo de la cooperación al desarrollo. Y tenemos para eso también diferentes sectores representados. Tenemos la Agencia Española de Cooperación Internacional, tenemos al exdirector ejecutivo de ONU Habitat, Joan Clos, con nosotros. Tenemos de nuevo a la prensa, tenemos representantes de instituciones civiles importantes, ¿no? como Leire Pajín. Tenemos a nuestros alcaldes con nosotros, a Carlos Martínez y a Manuela Calmena. Entonces, desde estos diferentes sectores, la universidad, se me olvidaba la universidad, ahora sí, el representante de la Universidad de Valladolid. Desde estos diferentes sectores y todos involucrados de una u otra manera, estamos intentando influenciar la agenda global, pero también desde todos estos sectores nos vemos impactados por la agenda global y por cómo definimos nuestras sociedades y la forma en que vivimos juntos. Nuestro mundo está tan entrelazado que es difícil comprenderlo, a veces sin comprender los contextos más globales. Y por eso, a veces, desde una organización como la que yo represento, intentamos darle respuesta a ese puente. O sea, intentamos entender en qué consiste ese puente entre lo global y lo local y cómo le tendríamos que influenciar. Pero también intentamos fomentar una solidaridad global de trabajo entre todos los gobiernos locales y los demás sectores. Por eso quisiera comenzar con una pregunta para Carlos, para nuestro anfitrión, y es un alcalde como tú, ¿por qué actuar globalmente? ¿Y qué implica esa actuación global? Bueno, vamos a ver si soy capaz de resumir, porque vamos un poquito mal de tiempo, ¿no? Y tenemos mucho peligro. Casi prefería entrar al debate también de Chema Crespo de antes, porque es muy interesante, y hablar de la pedagogía de desarrollo también, y para lo que son imprescindibles los medios de comunicación, ¿no? Pero ¿por qué actuar en lo global? Mira, voy a contar una experiencia personal, ¿no? Como ayuntamiento de la ciudad. Llevamos demasiado tiempo dando palos de ciego desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento de nuestra ciudad, intentando tener reuniones de forma periódica en Bruselas con los responsables de la Comisión, del Consejo, para intentar trasladar las problemáticas y las necesidades de un territorio lastrado con gravísimas deficiencias que nos generan desequilibrios a una provincia como Soria. Y entendíamos siempre la solidaridad de las personas con las que nos reuníamos, y la respuesta era siempre: necesitamos de políticas. Bruselas aplica políticas transversales, Bruselas aplica políticas generalistas para todos los territorios. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que solos no podíamos resolver las grandes deficiencias que teníamos, y que teníamos que buscar la alianza, la red de pequeños, medianos municipios que compartiera problemas y necesidades similares a los nuestros en distintos grados de agudeza en el proceso de la enfermedad, pero que podíamos, a través del trabajo en red, del trabajo en alianzas, poder constituir esa Federación Europea de Municipios, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, ese lobby también de la Federación Española de Municipios y Provincias, para poder de alguna forma incidir en las políticas que luego te afectan en el día a día y que son decisiones que se toman en Bruselas. Yo me he cansado de decir durante estos días, presentando estas jornadas ante los medios de comunicación, que tenemos que ser conscientes que decisiones que se toman
en Nueva York, en Washington, en Bruselas, en Valladolid, en Madrid, son las decisiones que luego afectan directísimamente en el día a día de los ciudadanos. Y por tanto, si no somos capaces de alzar la voz para que seamos escuchados allá donde se toman las decisiones, nuestros problemas y nuestras necesidades no existirán. Hay un dicho que también se lo repitieron mucho a los medios de comunicación: lo que no se ve, de lo que no se habla, no existe. Y por tanto, si nosotros y nuestras necesidades no éramos capaces de entender y hacernos escuchar allá donde se estaban tomando, allá donde se toman las decisiones, es absolutamente imposible plantear ninguna solución a las mismas. Y eso fue esa experiencia personal la que nos obligó, entre comillas, a asumir la responsabilidad que como gobiernos locales tenemos, participar de una forma muchísimo más activa en la Federación Europea de Municipios, en la Federación Española de Municipios, en ciudades y gobiernos locales unidos de la mano de vuestra, de la mano de los representantes que llevabais ya tiempo trabajando sobre todo esto, y entender que la Agenda 2030 precisamente era la oportunidad para que territorios claramente desfavorecidos, con gravísimas situaciones de desequilibrio de oportunidades con respecto a otros territorios, esa Agenda 2030, que es una agenda de cooperación, pero también una agenda de desarrollo internacional, es la oportunidad para poder generar inversión y políticas públicas que al final nos hagan competir en igualdad de condiciones que entre las propias ciudades y entre los propios territorios, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando trabajar y estamos intentando incidir en todos los niveles, ¿no? Porque es verdad que cuesta mucho y hay que hacer pedagogía, ¿no? Lo llamamos en esa estrategia FEN que adelantaba antes Juana y que trabajaremos esta tarde, la pedagogía del desarrollo sostenible. Tenemos que hacer pedagogía para con la ciudadanía, pedagogía para con nuestros colegas, alcaldes y alcaldesas, cargos públicos, que pueden ver la Agenda 2030 casi como una amenaza. Otra vez vienen a decirnos, como decía Chema, lo que tenemos que hacer, y es precisamente todo lo contrario, ¿no? Es intentar reconocer lo que venimos haciendo y mejorar la eficacia con lo que lo estamos haciendo, y mejorar y avanzar en una asignatura pendiente que es la descentralización. La Agenda 2030 es una oportunidad de descentralización y de financiación de lo que estamos haciendo ya y que estamos asumiendo sin recursos económicos, y todo eso debe de configurarse luego en una estrategia nacional y en una estrategia europea. Pero para eso, primero, lo decía también Federico antes, hay que creérselo, hay que asumir la responsabilidad, hay que trabajar incluso al riesgo de que se entienda poco en un municipio pequeño, que tengas que desplazarte a Nueva York. ¿Qué hace el alcalde de Soria a Nueva York? Pues eso, lógicamente, tiene que calar y tiene también un deterioro y un quebranto de desgaste más allá del personal que existe también del político, porque dejas una vía de agua también de desgaste para la oposición, ¿no? Ese es parte del esfuerzo, yo creo, que tenemos que hacer, ¿no? de pedagogía que estaba explicando. Yo quisiera ahora pasar a Manuela Carmena. Habéis estado juntos en Nueva York con otros muchos alcaldes, justamente, y ahí en Nueva York, ante Naciones Unidas y en particular con el secretario general de Naciones Unidas, habéis hecho algunas propuestas de cambio en la arquitectura, justamente para poder influenciar de una manera diferente las políticas. Yo quisiera que compartieras un poco de esto y también de ese esfuerzo que Madrid está haciendo, que es un esfuerzo solidario con respecto a otras partes del mundo, y también de liderazgo, de construcción de mensaje conjunto en el marco de la Organización de Capitales Iberoamericanas, ¿no? ¿Nos compartes un poco, Manuela? Muy bien, muchas gracias, Emilia. La verdad es que has hecho una pregunta que es tan circular, que tiene muchas vertientes. Casi voy a empezar por el final, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que intentamos trasladar en Naciones Unidas al secretario general es que los ayuntamientos somos, la verdad, la primera línea del contacto con las personas, ¿no? Y que tenemos unos conocimientos y unas responsabilidades que nos obligan a tener alguna interrelación directa con Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que eso es un proyecto que hemos puesto encima de la mesa y yo creo que es bonito y necesario, ¿no?
Pero yo ahí quisiera ya incorporar un poco mi propia visión, que es una visión de género de la política, y que yo creo que eso es importante, ¿no? Cada día me siento más atraída porque en la política pública, en la política, la vida personal y la vida cotidiana esté muy incorporada. Me interesa muchísimo, ¿no? Entonces, escuchándoos esta mañana, yo quería introducir aquí una anécdota personal, ¿no? Porque de verdad creo que se nos olvida lo que significa la necesidad de que haya una identificación entre lo que tiene que ser la sensibilidad social y la sensibilidad del medio ambiente, por ejemplo. Vosotros sabéis que nosotros en Madrid hemos hecho un plan de localización de nuestros ODS dentro del plan general del Gobierno, ¿no? Y ahí hemos hecho, por ejemplo, una localización en los ODS 3 y 13 en relación con el medio ambiente, y somos muy conscientes de que la ciudadanía ha identificado la necesidad de tener un aire limpio, por ejemplo. Bueno, la ciudadanía lo ha aceptado, lo dice. Entonces, cuando el ayuntamiento, me gustaba mucho cuando oía a la empresa, el ayuntamiento está por la electrificación de los medios de comunicación, ya tenemos 2, 3 vehículos eléctricos de compartir, los autobuses, etcétera. Yo decía, bueno, por ahí vamos bien porque ha habido esa sensibilización, ¿no? Sin embargo, me preocupa que no hemos identificado la sensibilidad social, que yo creo que es imprescindible. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando cualquier madrileño o no madrileño, cualquier persona, pero estoy hablando de mi gente de Madrid, ve, por ejemplo, en la televisión los niños que mueren de hambre y ven esas caras de desesperación de las madres que los acompañan, ese dolor que se produce, que tiene que producirse en la conciencia personal, hay que darle una salida. No podemos vivir con una sociedad que ha anestesiado ese dolor, ¿no? Es importante, ¿no? Hay 800 millones de personas que mueren de hambre, que no tienen posibilidad de verdaderamente de tener la alimentación, ¿no? Y ahí es donde yo quería deciros, mira, estábamos en el ayuntamiento, un grupo, y a mí me gusta, como os digo, mucho meter la vida cotidiana. Yo les decía, estábamos hablando, ¿y cómo habéis celebrado la Navidad en vuestra casa? Y cada uno contaba, ¿no? Porque ya os digo, me parece tan importante que metamos la vida de todos los días en lo público, ¿no? Y una de las trabajadoras me dijo, bueno, tú ya sabes que mi familia, además de mis hijos, la componen pues unos emigrantes subsaharianos con los que vivimos. Y fue muy emocionante porque Josep nos dijo, voy a celebrar mi cumpleaños. Y todos dijimos, ¿cumpleaños de qué? Me dijo, porque hace ahora 3 años que salté la verja y pude llegar a España, ¿no? Y a partir de entonces empezó mi vida otra vez, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque creo que es necesario que tengamos la capacidad de empatía, de darnos cuenta de que en ninguna ciudad se puede tener un ambiente social, emotivo, empático, sostenible, si no somos capaces de ver el mundo que tenemos detrás. Eso me parece absolutamente clave. En el Ayuntamiento destinamos 12 millones de euros para la cooperación a través de un foro de Madrid en el que estamos buscando una estructura que sea una estructura de cooperación que pueda implementar esa relación, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros, por ejemplo, en relación con el objetivo número 2, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho, bueno, ¿cómo implementamos, cómo localizamos los ODS con nuestro plan de gobierno? Y decimos, ¿hambre cero en Madrid? ¿Hay hambre cero en Madrid? Vamos a probarlo, vamos a demostrarlo. ¿Cómo hemos empezado a meter indicativos? Pues hemos hecho uno que yo creo que es novedoso y por eso me gusta contarlo. Hemos pesado y medido a muchos niños de 3 a 12 años. Hemos hecho una muestra de 48.000 niños y hemos pesado y medido a 2.700 y pico. ¿Qué resultado nos ha dado? Nos ha dado que fundamentalmente los índices de hambre, como si dijéramos, no los hemos encontrado. La delgadez, que era un 0,8%, no respondía a una situación de falta de alimentos, pero sí hemos detectado un 14% de una gran dificultad alimentaria. Entonces, eso sí que nos parece que nos da ratios para ir midiendo y sabiendo si vamos por buen camino o mal camino. Pero insisto, eso nosotros lo tenemos que hacer estando todo el día hablando
de que es necesario cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. Y ya cuento la última anécdota y me callo. Celebrábamos en Madrid ayer el Gastrofestival. El Gastrofestival es algo que se hace en Madrid desde hace ya 4 o 5 años y significa que toda la sociedad pues hace una gran conmemoración de la gastronomía. Desde nuestras grandes estrellas Michelin, que las tenemos, hasta lo que significa la cultura, desde la gastronomía, desde el arte, etc. Y este año hemos incorporado algo nuevo, que ha sido la gastrosolidaridad. Entonces, ¿por qué me parece importante? Porque en ese contexto he podido hablar de la ODS número 2, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, y he tenido a todos los grandes cocineros de España planteando la necesidad de que de cualquier cosa que hablemos relacionada con la comida hay que hablar del hambre y hay que hablar de la obligación de hacer lo imposible para llegar a esa cuota de hambre cero. Muchas gracias, alcaldesa. Yo creo que con estas exposiciones que acaban de hacer los alcaldes estamos haciendo como una línea, ¿no? Primero, tomar la conciencia de que las decisiones que se toman en otros lados nos afectan. Después, tomar la conciencia de que tenemos que ser solidarios con las consecuencias de esas decisiones y las realidades, y eso tiene que formar parte de la estrategia, ¿no? De la estrategia política en general. Y por eso yo quisiera preguntar primero al director de la Agencia Española de Cooperación Internacional cómo las estrategias de cooperación están adaptándose a esas realidades locales que son tan importantes, si se adaptan o no. Y después quisiera ir con Leire, que desde unas nuevas funciones también estáis dando una mirada crítica, ¿no?, a cómo renovar. Yo creo que todos estamos viéndonos obligados ahora con una agenda de desarrollo que por primera vez es universal, lo decía la vicepresidenta esta mañana, esto es importantísimo, afecta al norte global, al sur, al este y al oeste, a los pequeños y a los grandes por igual. ¿Cómo estamos adoptando estas? ¿Las estamos adaptando, las estrategias de cooperación al desarrollo? Bueno, estamos en pleno proceso de reflexión. No es una operación fácil, venimos de un mundo muy distinto, el mundo de los objetivos de desarrollo del milenio, que para resumirlo era un mundo de atención a la pobreza extrema, atención a los países menos avanzados, los muy pobres, sobre todo África, de apoyos presupuestarios, de dinero para sectores sociales básicos, sobre todo salud y sanidad. Un mundo de alguna manera sencillo, porque lo que nos pedían eran dar cheques para concentrarlos en pocas actividades y fundirlos con los de otros donantes para lograr y tener un impacto en la reducción de la pobreza extrema. El mundo de los ODS es un mundo muy distinto, es un mundo en primer lugar, donde no solo hablamos de países en desarrollo, ni siquiera países menos avanzados, sino hablamos de toda la comunidad internacional. Es un mundo donde se habla de coherencia de políticas, es decir, no es una cuestión de ayuda, de dar dinero, es una cuestión de que todas las políticas se alineen para conseguir los objetivos. Es un mundo de las agencias de cooperación, se diluyen un poco entre todos los actores, ¿no? Es decir, el mundo de los ODM, las agencias eran importantes como vehículos de encauzamiento de dinero, y ahora estamos, digamos, yo lo noto en todos estos debates, somos un actor relativamente menor en relación a los demás, ¿no? Y es un mundo global. Cuando hablabas de adaptación de las estrategias locales, pues yo diría que aquí las estrategias son universales, que se trabajan desde lo local, pero uno no puede pensar en lo suyo, tiene que pensar en lo de todos los demás cuando trabaja. Obviamente, cuando uno tiene que plasmar esto en cooperación, es decir, cuando uno tiene unos medios que tiene que gastar, un dinero, unos fondos, unos medios personales, humanos, la situación no es fácil. Hay una serie de tendencias que se van dibujando, ¿no? Por ejemplo, el tema de las alianzas, ¿no? Se nos incita mucho a las agencias no tanto a digamos, pensar solo en términos de gasto de fondos, sino constituir alianzas con otros actores para poder operar. Alianzas con el sector privado, por ejemplo, conseguir, como se dice ahora, apalancar fondos, que el sector privado contribuya al desarrollo con fondos, ¿no? Y estamos, por ejemplo, pensando, la Unión Europea, nosotros, en términos de instrumentos que antes manejábamos, pero quizá con menos intensidad. No ya solo los préstamos,
También las garantías de crédito, los fondos de inversión. La Unión Europea está lanzando ahora una gran operación de garantía de crédito para inversión privada en África, que es una especie de plan Marshall africano. Y, bueno, otro aspecto de nuestro trabajo es que nosotros no nos concebimos como agencia española, nos concebimos como agencia europea, como una parte de la Unión Europea a la hora de ejecutar. De hecho, buena parte de nuestros recursos, los que no damos a otros para que los ejecuten, los que nosotros realmente planificamos y administramos, son fondos que nos deja la Unión Europea. Y nos pasa a nosotros, pero les pasa a los franceses y a los alemanes, que tienen más fondos que nosotros, y siendo agencias muy potentes, con muchos recursos de presupuesto del Estado, sin embargo, son los que más dinero de la Unión Europea ejecutan. Y cuando tenemos que negociar con la Comisión o hablar, pues nos constituimos en grupo, con Francia, con Alemania, con Italia, hablamos entre nosotros. Estamos en un mundo de alianzas y un mundo en el que nosotros somos una parte. Por otra parte, también se da una vuelta, un retorno a las infraestructuras, tema que se dejó olvidado entre los ODM, vuelven a adquirir importancia, porque son digamos, es lo que se puede financiar con préstamos, que están adquiriendo una importancia muy importante, y también porque se reconoce que esa insistencia en sectores sociales dejó olvidado algo que para los países en desarrollo es muy importante. ¿Cuáles son estos son tendencias que se están apuntando, se están iniciando y todavía no hemos estudiado bien las consecuencias y cómo impactarán? Otro aspecto muy importante es el de la evaluación. Cuando hablamos de ODS, de Declaración de Objetivos del Desarrollo Sostenible, estamos hablando fundamentalmente de evaluación, no lo olvidemos. Todos estos indicadores que construimos están hechos para que se pueda evaluar las políticas. Entonces, es muy importante que concibamos desde el principio que lo que tenemos que hacer, aquí se quejaban antes con razón de la cantidad de comités, coordinaciones, que efectivamente es una avalancha, ¿no? Pues todas estas alianzas dan muchísimo trabajo. Pero, en fin, al final, lo importante de esto es que miramos el progreso y lo que estamos haciendo y que desde el principio tengamos instrumentos. En cooperación evaluamos desde hace mucho tiempo, es una práctica sistemática, y en ese sentido yo creo que somos un poco un ejemplo, pero sin duda tenemos un desafío por alcanzar importante. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que yo veo? Los problemas a los que tenemos que afrontar en términos generales. En primer lugar, que no debemos olvidar el objetivo de eliminar la pobreza extrema. Quedan 700 millones de pobres en el mundo con menos de $2 al día. Y pobreza extrema, hay varias palabras que lo definen: África, sector rural, agricultura, falta de control demográfico, mala educación o problemas de educación y jóvenes. Son unas palabras que definen bastante. Yo añadiría mujer. Dónde se concentra la pobreza extrema. Añadiría mujer, bueno, añadamos mujer. Después, hay que tener cuidado porque toda esta complejidad puede provocar un problema de endeudamiento en los países en desarrollo y eso hay que vigilarlo. Y por último, un problema, algo que yo veo que se está dibujando en todos los debates a los que asisto y que lo veo como un riesgo, es que estamos hablando de una cooperación de oferta. Una de las ventajas del lado de los ODM es que era una cooperación de demanda, estaba muy centrada en las necesidades de los países en desarrollo y lo que querían ellos. Y lo que hablamos ahora es de muchos instrumentos que vamos a manejar los donantes. Y es muy importante no perder de vista que los que tienen que definir en qué consiste la cooperación son nuestros socios, no tanto nosotros. Nosotros somos instrumento para que ellos puedan alcanzar sus objetivos. Déjenme una última pregunta entonces para acabar lo que creo que ha sido una excelente exposición de en qué momento se encuentran, ¿no?, las agencias. Y creo que le honra que se vean como un actor más, porque quizás durante demasiado tiempo les hemos visto demasiado protagónicos. Yo me pregunto, en este apalanque que usted estaba describiendo, ¿se le ha ocurrido apalancar a los municipios del norte para que apoye a los otros del norte, a los del este, oeste, sur? O sea, en este nuevo marco de agenda universal, el aprender entre todos, el aprendizaje puesto en común, ¿es algo que empieza a resonar algo más en las agencias? Mire, o no tanto? Sí, yo creo que hay un desafío en España en concreto. Yo he empezado a ver a las comunidades autónomas de manera sistemática. No es verdad que todavía no he visto a los grandes municipios. Debería empezar. Y se da un doble lenguaje muy curioso, ¿no? Normalmente los sectores de cooperación de las comunidades autónomas tienen dos responsabilidades: entregar el dinero, dar el dinero,
y por otra parte los ODS, perdón. Claro, el lenguaje ODS es un lenguaje universal, un lenguaje que va mucho más allá de la cooperación, y su dinero va todo a convocatorias de ONGs. Yo creo que hay un vacío ahí y que hay que colmar. Las comunidades autónomas y comunidades locales tienen mucho que ofrecer en términos de know-how, de conocimientos. En gran parte de las políticas en España no las ejecuta el Gobierno central, las comunidades autónomas, educación, sanidad. Por ejemplo, estamos en Castilla y León. Castilla y León, ¿verdad?, tiene unos resultados en el informe PISA equivalentes a los de Finlandia, en un país que no está en los niveles más altos precisamente. Castilla y León debería pensar cómo transfiere lo que ha logrado en una comunidad de población dispersa, rural y no con una renta per cápita muy alta, a países en desarrollo, cómo se ha conseguido ese, yo no diría milagro, ese enorme mérito, cómo si tenía un problema en capacidad lectora y lo resolvió en 4 años y pasó a ocupar los índices en capacidad lectora, cómo lo ha resuelto, y quizá su aparato de cooperación, por así decirlo, debería estar proyectando esa facilidad a los países en desarrollo y no solo pensando en términos de hacer convocatorias, que es algo que está bien, pero que es un instrumento relativamente sencillo y un poco unilateral. Gracias. Yo creo que realmente, desde luego, organizaciones como las nuestras, yo creo que a todas las redes de ciudades, esta nueva agenda universal nos ha hecho replantearnos cómo aprendemos los unos de los otros también, y nos lo está facilitando. Leire, no sé si notamos esto también en otros actores, en la sociedad civil, y si pasa por aquí parte de la solución de cómo reformar esa agenda de cooperación al desarrollo. Sin duda. Bueno, yo creo que lo primero es agradecerle a Carlos y al incansable Juana que nos haya traído aquí. Esto demuestra una vez más que si Carlos nos dice ven, lo dejamos todo. Pero implica algo que me parece muy relevante, por empezar por los actores, ¿no? Y es la capacidad que han tenido los municipios españoles, también en otros países, o las comunidades autónomas, por entender desde el principio que esta era una agenda que les afectaba directamente. Y esto no es habitual, no lo fue los ODM. Una agenda aprobada en un organismo multilateral, que a veces queda demasiado lejos, habéis sentido que era una agenda vuestra y que había que aplicarla desde el primer momento. Incluso habéis ido acicate para movilizar a otros organismos nacionales e internacionales. Y creo que aquí está el cambio de paradigma que tenemos que pensar en esta nueva agenda. Entre otras cosas porque hay muchos retos globales, hoy hemos hablado de las migraciones, de los refugiados, del cambio climático, que se toman las decisiones en ámbitos internacionales o nacionales, pero que sin embargo tienen una repercusión directa, y muchas veces estáis buscando soluciones a nivel de ciudadanía, de ciudades, sin los recursos ni sin la capacidad política, pero teniendo que hacerlo de una forma pragmática en el día a día. Y entre otras cosas porque vivimos en un mundo cada vez más urbano. La mitad de la población vive en las ciudades y, por tanto, ¿de qué estaríamos hablando de una agenda global sin tener en cuenta dónde viven esas personas y dónde hay que aplicar estas soluciones? Pero también porque si algo nos debe enseñar esta agenda es que tenemos que cambiar radicalmente el paradigma y el chip a la hora de responder a ella. Yo reconozco que en el debate anterior me he removido en la silla cuando he escuchado la palabra buenismo. Me he removido siempre cuando tenía responsabilidades de gobierno en cooperación, porque siempre ha aparecido la política de cooperación como una política menor, una política amable, que por supuesto persigue objetivos nobles. Pero si realmente nos tomamos en serio la agenda de la que estamos hablando, si realmente entendemos el alcance de la agenda universal de la que estamos hablando de cambiar radicalmente el modelo económico de producción y de sostenibilidad ambiental y social que hemos desarrollado en los últimos años en el mundo y en nuestro propio país. Estamos hablando de hacer políticas valientes, de políticas diferentes y que van a tener repercusiones muy evidentes en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente. Y ahí es donde deja de ser buenista esta agenda. Ahí es seguramente donde los medios de comunicación van a encontrar un debate. Cuando Manuela Carmena o el Ayuntamiento de Sevilla o el Ayuntamiento de Barcelona se plantea debates como cómo abordar soluciones a la movilidad urbana distintas a las que ahora se producían para mejorar el impacto de las emisiones y, por tanto, la salud de sus ciudadanos y ciudadanas, están abordando modelos de movilidad radicalmente distintos que generan debates, que generan controversias y que obligan a entender al ciudadano y a la ciudadana que si realmente nos tomamos en serio esta agenda implica estos cambios radicales de política. Porque esta agenda, que tiene alcance universal, va a requerir que nos planteemos que el modelo económico de producción que tenemos no puede seguir siendo el actual porque no es sostenible. Implica
que el modelo de consumo de los ciudadanos y ciudadanas va a tener que cambiar si realmente queremos cumplir con los objetivos que hemos aprobado, que todos aquí decimos que creemos y que nos comprometimos a ello. Por lo tanto, estamos hablando de una agenda, y lo decía Federico Buyolo, de alcance y de transformación real, que tiene una dimensión de cooperación internacional evidente, y lo decía Luis, pero que no se agota ni mucho menos ahí. Y por eso yo agradezco que estas jornadas, y lo tengo que decir también, hayan empezado con la intervención de la vicepresidenta del Gobierno y con el presidente de una comunidad autónoma, porque tenemos la obligación de elevar esta agenda al máximo nivel político y al máximo nivel de transversalidad. Esta agenda ya no es solo una agenda del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que evidentemente tiene un papel relevante. Es una agenda al más alto nivel político donde hay que poner deberes, objetivos e indicadores al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Igualdad de Género. Es decir, estamos hablando de un cambio de paradigma radical. La segunda lección que debemos aprender de esta agenda, porque así nos hemos comprometido, es que estamos hablando de dimensiones complejas que requieren soluciones complejas. Y para ello necesitamos a nuevos actores. La academia y los institutos de investigación podemos aportar mucho a este debate. En primer lugar, para avanzar con evidencia científica a soluciones que van a requerir de nuevas respuestas, no solo tecnológicas, siempre pensamos en lo tecnológico, que es muy importante, pero también de metodología o también de procesos. Pero vamos a requerir también la ayuda del sector privado. Si algo ha cambiado también radicalmente, además de la implicación de las ciudades y de otros ámbitos en esta agenda, es que el sector privado, y lo hemos visto hoy aquí una vez más, por primera vez ha entendido que debe liderar esta agenda. Y además ha entendido que liderar esta agenda supone que mejora su modelo de negocio. Por tanto, que hay un win-win en una agenda que les repercute y que tienen que ser capaces de aterrizar. Lo mismo debe ocurrir a todos los niveles institucionales. Esto hace marca España. Que España lidere la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible y máximo cuando tiene un examen, un espejo donde mirarse en julio, es marca España. Que todos los actores que estamos aquí seamos capaces de estar a la altura y de buscar soluciones multidimensionales y multiactores es generar marca España. Y el reto es generar espacios donde seamos capaces de entender que a partir de ahora los proyectos no deben ser solo proyectos educativos para los sectores de educación o ambientales para los sectores de medio ambiente. Deben ser proyectos multidimensionales, interdisciplinares y donde actores muy diferentes que hasta ahora no trabajábamos juntos estamos obligados y condenados a entendernos. Por tanto, una agenda buenista en absoluta, una agenda de política de primer nivel, una agenda valiente y coherente que va a requerir de valentía política, de recursos y también de actores que hasta ahora no se sentían implicados. En realidad lo que estamos comentando es que es una agenda que implica realmente replantearnos el modelo de humanidad que queremos desarrollar juntos. ¿Cómo vamos a vivir juntos? ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades sociales. En cierta manera es como un concepto de ciudadanía global diferente, porque nuestros futuros están tan entrelazados, ¿no? Sin embargo, esto a veces contrasta un poco con otras tendencias que tienen lugar casi que en los mismos foros, pero en paralelo, de protección de soberanismos o de otros tipos de intereses. Yo ahí me puedo imaginar que a los representantes de la prensa, y aquí tenemos con nosotros a un representante del Mundo, a veces les cueste informar sobre esto. ¿Usted cree que hay un interés legítimo por parte del gran público al que ustedes pretenden informar sobre estas agendas, o que todavía nos queda un trabajo didáctico que desarrollar como el que estaban describiendo los alcaldes, de enlazar las realidades globales y locales? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias al alcalde de Soria por invitarme. No sé qué podré aportar, pero en cualquier caso le agradezco mucho que me dé la oportunidad de dar mi punto de vista. Claro que los medios de comunicación tenemos un papel muy relevante en un momento como este. Yo lo pienso así. Fíjense, se ha venido hablando durante toda la mañana, durante toda la jornada, de una situación en la que casi se califica o se describe como un cambio de paradigma. Se ha repetido en varias ocasiones. He escuchado con atención la exposición del secretario de Estado de Cooperación, las zonas de conflicto en el mundo, los riesgos que implica el cambio climático, el muro de Donald Trump en México, el petrolero
que se ha accidentado en aguas chinas y que amenaza con uno de los más importantes desastres ecológicos de todos los tiempos. Y por si fuera poco, el Papa nos alerta sobre una posible guerra nuclear. Es decir, realmente lo que está instalado consciente o inconscientemente en las personas, en la cabeza de las personas, es que este mundo es insostenible. Por lo tanto, hablar de sostenibilidad en un mundo que se nos presenta como insostenible, creo que es muy necesario. Ahora bien, hablar de sostenibilidad implica actuar a medio y largo plazo, nos guste o no nos guste, e implica coordinar acciones por parte de diversas instituciones, por parte de Estados, por parte de distintos organismos, de sectores privados y públicos, coordinar muchos esfuerzos. E implica algo de lo que no se ha hablado aquí, que es concienciar a los ciudadanos. Y voy a intentar responder a la pregunta. Porque la alcaldesa Manuela Carmena ha hecho antes, ha expuesto algo muy real. Dice, pero es que aquí se están muriendo millones de personas en el mundo y a esos titulares nadie responde. O sea, los ciudadanos parece que estuvieran anestesiados ante algo así. Y es verdad, desde los medios de comunicación, un titular de esa naturaleza no genera el menor interés. Ahora, ponemos un titular. Messi, desde 40 metros, coloca un balón en la escuadra de una portería y no se pueden imaginar el éxito, la atención que capta un titular así. ¿Qué hay detrás de este segundo titular? No hay nada. Un señor más o menos habilidoso que le da una patada a un balón con la fortuna de colocarlo en un sitio. Y ahí se termina todo. ¿Qué hay detrás de un titular como el que dice que millones de personas pasan hambre en el mundo, incluso llegan a morir por inanición? Hay muchísimo, hay muchísimo. Y aquí enlazo con el problema al que me refería antes. Hay un problema de concienciación. O sea, yo no sé si por esta sensación de insostenibilidad en el mundo, yo no sé si porque Bauman en su descripción de la vida líquida tiene razón, pero nuestra vida está presidida por la inmediatez, nos ha amenazado la moderadora con recortar los tiempos que tenemos que comer. Sí, en un momentito lo hago. Claro, es decir, yo creo que este es un problema serio. Es decir, las cosas requieren tiempo y el ciudadano tiene que ser consciente de que no se puede quedar en los titulares, que tiene que profundizar. Y los medios de comunicación, con un ciudadano predispuesto a entender la razón de las cosas, claro que tenemos una labor importante que hacer, una labor importantísima. Nosotros, desde Unidad Editorial, hemos mantenido junto con Edigroup la presencia en casi todas las provincias de Castilla y León, haciendo un esfuerzo importante en unos momentos muy complicados para los medios de comunicación, particularmente en Soria, también con El Heraldo y con Edigroup. Tenemos una edición que presentamos hace no mucho con la compañía del alcalde y la presidencia del alcalde. Es decir, nosotros estamos atendiendo a realidades desde el punto de vista económico, por ejemplo, de expansión, como la de la despoblación. Es decir, la despoblación, que se ha hablado aquí también de ello, es un tema fundamental desde el punto de vista de la sostenibilidad y la búsqueda de la sostenibilidad. Porque cuando hablamos de la calidad de la democracia y de la calidad de los derechos de los individuos, tenemos que pensar pues, que en un pueblo como Alentisque, aquí en el sur de la provincia de Soria, con 18 habitantes, cuando uno de los ciudadanos se pone enfermo, y se pone enfermo de verdad y no pasa al médico porque no toca que pase, pues tiene que desplazarse muchos kilómetros, muchos minutos para que alguien le atienda. Porque las señas de identidad de todo lo que representa nuestra cultura y en todo lo que se basa la democracia están en cada uno de esos pueblos que son abandonados, que se van muriendo poco a poco, en los que se está perdiendo un patrimonio cultural, un patrimonio histórico-artístico espectacular y que seguramente invertir en eso representaría invertir en la calidad de vida de los ciudadanos, en la calidad de vida de la convivencia y en la
sostenibilidad. Sí, claro, este es un aspecto de la sostenibilidad que a veces no es el primero que tratamos, pero también es parte de esto, ¿no? ¿Algún mensaje muy concreto que nos quiera dejar? Porque ya estoy yo con mi inmediatez de que tenemos que acabar. El mensaje concreto es ese. Yo creo que es fundamental. Los medios tenemos que en el ejercicio de nuestra responsabilidad cambiar muchas cosas porque nos hemos dejado llevar por ese sentido de la inmediatez. Pero los ciudadanos también tienen que aplicarse. O sea, yo creo que los ciudadanos que llevan instalado en el inconsciente que efectivamente vivimos un mundo insostenible tienen que empezar a corresponsabilizarse en la resolución de los problemas de este mundo insostenible. Y los medios de comunicación tenemos que informar de una manera sensata, razonable, pero el ciudadano tiene que tener tiempo para entender la razón de las cosas, la razón de los problemas, el porqué de los problemas, y no quedarse meramente en los titulares, ¿no? Bueno, quizás también nos toque un poco a perderle el miedo a la complejidad. Es que yo creo que ha habido generaciones en donde le hemos tomado mucho miedo a la complejidad. Yo sé que había una parte muy grande de las negociaciones hacia esta Agenda 2030 en donde la principal preocupación es que tenían que ser 10, no 17, que tenían que ser 5, no 10, que le hemos agarrado mucho miedo a la complejidad y a la complejidad de las cosas, y los seres humanos somos complejos, somos amigos, somos hijos y somos profesionales al mismo tiempo, y que nos interese ver a Messi meter un gol desde 40 no implica que no nos duela ver a alguien que está sufriendo en África. Entonces, esa parte de la complejidad creo que forma parte de este modelo nuevo del que hablaba Leire y de algo que ha estado también defendiendo Joan Clos en el sistema de Naciones Unidas, porque hay ciertas agendas en Naciones Unidas que no sé por qué, pero resultan más sexys que otras, ¿no? Más atractivas que otras. El tema del cambio climático, como le hemos podido simplificar a los 150 caracteres, pues parece ser que resulta mucho más fácil de entender. Los 17 objetivos que tenemos aquí, además con todos estos colores tan bonitos, parece ser que resultan más fácil de explicar. Sin embargo, otras agendas que están detrás de esto y que son muy importantes, como la nueva agenda urbana, donde Joan Clos ha sido nuestro líder indiscutible, están resultando mucho más difícil de compartir, ¿no? De implementar, de conseguir que haya una compra política, digamos, de esa parte de la agenda. Y sin embargo son vitales para alcanzar la Agenda 2030. ¿Cómo podemos superar esto? ¿Alguna clave? Ya sé que es una pregunta muy grande, ¿eh? ¿Alguna clave de 4 minutos? Bueno, gracias, alcalde, y a todos por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y de comentar estas ideas. La nueva agenda urbana yo creo, forma parte de esta nueva generación moderna de tesis sobre el desarrollo y sobre el desarrollo sostenible. Pensad que a nivel mundial el último gran consenso sobre el desarrollo fue el consenso de Washington, básicamente fruto pues, de la visión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, junto con las políticas de liberalización económica de los años 80, y ha sido el consenso de Washington el manual de desarrollo a nivel internacional, y ha sido la base, digamos, intelectual para dar una cierta cohesión a la globalización. Curiosamente, a partir del año 2000, Kofi Annan tuvo la habilidad, cuando había ya una crítica social importante sobre el consenso de Washington, de construir los objetivos del milenio de una forma muy comercial, solo 10 objetivos o 9, ya no me acuerdo cuántos eran, pero eran pocos, eran sobre un tema muy concreto de la pobreza, y además cogió por sorpresa a Naciones Unidas, y solo por la sorpresa se puede aprobar una cosa importante en Naciones Unidas, ¿no? Porque las Naciones Unidas, por definición, es un espacio de debate y de consenso entre las naciones,
Y ahora que ya son las naciones más de 200, pues cuesta mucho consensuar, ¿no? Y en los objetivos del milenio se pusieron esto, que en el 2015 se revisaría. ¿Qué ha pasado entre el 2000 y el 2015? Pues que ha habido la crisis del 2008, la crisis económica mundial, de un efecto en fin, importantísimo a nivel mundial, ¿no? Y el consenso de Washington ha entrado en una crítica mucho más acerbada, aunque sigue considerándose, si me permitís, a nivel de manual económico de las economías nacionales, sigue con todo su éxito, porque las medidas económicas que se proponen para acrecentar el desarrollo continúan siendo las del consenso de Washington. El cambio de modelo que nos hablaba Leire le tenemos Sí, pero el cambio de modelo, que está muy bien y que todo el mundo sabemos que hay que hacer, hay consenso en que el modelo no es sostenible, pero no hay consenso en cuál es el modelo alternativo. Y por lo tanto, como que aún no hay consenso en el modelo alternativo, pues cuando incluso la reacción europea a la crisis del 2008 ha sido la restricción económica y la bajada del gasto público, y aún lo que vende es rebajar los impuestos en todas partes. Esto es lo que vende políticamente. Sabemos que esto no es sostenible, que bajando los impuestos no va a haber financiación para los ayuntamientos, no va a haber financiación para la redistribución, pero aún es lo único que parece lógico desde el punto de vista de las grandes políticas. Y por lo tanto estamos intentando construir entre todos un modelo alternativo al del consenso de Washington, pero aún no lo tenemos. Pero no hay es que consenso. no lo estamos intentando hacer Entonces, con los mismos actores, y ese es parte del problema, no, pregunto yo. No, yo creo que el hecho de que la responsabilidad de la Agenda 2030 haya pasado del IMF y el Banco Mundial a Naciones Unidas es un cambio importante. Es un cambio que no estaba diseñado en la arquitectura de la creación de Naciones Unidas y de Bretton Woods en el 1945. Hay aquí un cuestionamiento sobre la arquitectura que aún estamos viviendo a nivel de la arquitectura diplomática mundial, que es la Segunda Guerra Mundial. Tanto Naciones Unidas como el Banco Mundial como el IMF son fruto del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Este resultado, claro, ya llega un momento en que dices, oye, han pasado no sé cuántos años, hay nuevos actores internacionales, Japón y Alemania, porque perdieron la guerra, no están en el corazón de la arquitectura internacional, la India tampoco está, en fin. Por lo tanto, si queremos, hay una serie de tareas pendientes que tenemos a nivel multilateral para que el multilateralismo sea eficaz, ¿no? Y yo creo que los pasos que hemos dado en la buena dirección son positivos. El hecho de que Naciones Unidas haya tomado el liderazgo en el tema del desarrollo es un paso adelante, pero no es suficiente, falta más. Y en tema de la agenda urbana, un minuto. Hemos intentado introducir un nuevo paradigma para intentar convencer a la gente que se tome en serio a la urbanización. Y el nuevo paradigma que hemos intentado poner en el mensaje es que la agenda o que la urbanización es un factor de desarrollo. Es decir, hemos intentado poner la urbanización como elemento del desarrollo. Uh-huh. Y por esto están los objetivos en el número 11. Uh-huh. Y si tú miras al consenso de Washington, allí no hay ninguna mención a la urbanización. Uh-huh. ¿No? Y si tú miras a los urbanistas típicos tradicionales, hasta ahora, incluidos la mayoría de nosotros, no tenemos una clara
posicionamiento sobre cuál es la contribución de la urbanización al desarrollo. Y esto es una cosa que nos debe hacer pensar a todos nosotros, porque en muchas partes del mundo donde necesitan desarrollo, se están urbanizando muy rápidamente y muy malamente. Y su urbanismo no contribuye especialmente a su desarrollo. Por lo tanto, quedan cosas por hacer muy importantes y complicadas y difíciles para entender. Y una de las cosas que nos queda por entender es esta. La repito. Es pensar cómo puede la urbanización contribuir al desarrollo. Y el hecho de que estemos en Castilla y León, una comunidad que tiene sus retos económicos, pues la cuestión es muy interesante. ¿Qué podéis hacer los ayuntamientos de una comunidad como esta para incrementar las potencialidades de desarrollo desde la administración local? Bueno, esta es la tarea una de las tareas que nos dejas. También forma parte de ese debate más grande de que urbanización no son Lagos y Mumbai, que también son las ciudades intermedias y la cohesión territorial, ¿no? Yo pienso que esto es uno de los grandes logros de la nueva agenda urbana, que hemos podido meter algunos de estos conceptos, pero nos toca desarrollar. Así es. El último ponente de la mesa que nos tiene que traer la perspectiva del mundo académico. ¿Cómo puede colaborar el mundo académico? ¿Cómo puede participar en esta redefinición de modelos? Yo soy de las que creo que los modelos hay que cambiarlos con cambio de mecanismos para desarrollarlos, pero no sé cómo está mirando la academia a esta nueva agenda. Sí, bueno, en primer lugar quería agradecer naturalmente a la Federación Española de Municipios y Provincias, al alcalde Carlos Martínez, a Juana, por la invitación que nos han cursado a que desde la universidad demos nuestra visión de lo que es el desarrollo sostenible y cómo desde la universidad lo estamos abordando. Bueno, yo creo que la palabra más pronunciada en esta y en la anterior mesa ha sido la palabra transformación de modelos. Pero los modelos, para poder ser transformados, necesitan de personas que los transformen. Desde la educación, la capacitación es fundamental, la formación es fundamental para que esa transformación de modelos sea llevada a cabo por personas transformadas, que sean realmente los ejecutores de ese proceso de cambio, que no puede ser un proceso inmediato, tiene que ser un proceso que tenga un recorrido importante. También, como hemos comentado, conllevará seguro más de los 15 años, en principio, planificados para la agenda, sino que tiene que ser el primero de un largo recorrido de transformación social del conjunto de la sociedad, con objeto de conseguir la transformación completa de la humanidad. Por tanto, el sector educativo, el sector formativo, tiene una importancia capital en todo este proceso de transformación, desde todos los ámbitos, desde las educaciones básicas, primaria, secundaria, hasta, por supuesto, la universidad. La universidad, desde hace ya bastante tiempo, venimos desarrollando mecanismos de adaptación de nuestros estudiantes. No solamente potenciamos que los estudiantes adquieran competencias específicas, competencias técnicas, fruto de sus áreas de conocimiento, sino también competencias transversales, relacionadas con la igualdad, con la defensa de los derechos, con la accesibilidad, con la defensa del medio ambiente y con el desarrollo sostenible. Eso es un ámbito importantísimo que tiene que significar tener un cambio del modelo educativo. No solamente queremos formar personas técnicamente capaces, competentes, sino queremos generar y producir en el buen sentido de la palabra, que de nuestras aulas salgan ciudadanos responsables y ciudadanos que estén comprometidos por el desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, esa transformación del modelo educativo a que tengan cada vez mayor importancia las competencias transversales es fundamental, y en eso estamos, desde la universidad. También comentaba Leire la importancia de los desarrollos tecnológicos, de los desarrollos técnicos. Por supuesto, todo avance tiene que significar la existencia de iniciativas de investigación, de desarrollo, que signifiquen un avance en la humanidad, un avance técnico-científico. Pero ese avance también tiene que hacerse siempre desde un respeto al medio ambiente, tienen que ser éticamente y socialmente justificadas
esas ilegitimadas, esas investigaciones con objeto de que realmente consigan no solamente el efecto científico-tecnológico, sino el efecto social, ambiental que todos deseamos. Y luego también necesitamos desde la universidad, desde la academia, comunicar adecuadamente la tercera misión de la universidad, la transferencia del conocimiento al conjunto de la sociedad, la existencia de redes, de alianzas, la participación de la universidad, algo que es ya cotidiano, forma parte ya de nuestra genética, el formar parte de redes internacionales, el tener contacto permanente con colegas de diferentes países, de tal manera que entre todos podamos propiciar esa transformación mundial. Yo creo que es también una aportación muy relevante que tiene que realizar y que realiza la universidad. También es cierto que el caminar se demuestra andando y tenemos todos, aparte de hacer los planes naturalmente necesarios, las políticas, de planificar las políticas, los planes, tenemos con nuestras acciones que ir dando y demostrando cómo poco a poco podemos irnos aproximando mediante aproximaciones sucesivas a la consecución de los ODS. Y yo creo que también aquí la universidad como espejo en el cual la sociedad se mira constantemente. Al final somos un tractor social, somos un motor. Una pregunta para ir ya terminando. En esta tarea que nos ha dejado Joan Clos de pensar la relación entre urbanización y desarrollo, ¿usted cree que en las universidades, vamos a poner las españolas, realmente estamos adecuando los estudios, el tipo de carrera que se está desarrollando, el tipo de currículo a contestar estas preguntas? Porque yo creo que en muchas partes del planeta tenemos los gobiernos locales un gran reto de que no encontramos profesionales capaces de abordar algunos de los problemas. La respuesta es indudablemente sí, y además desde la ciudad, de donde viene Joan, de Barcelona, es un ejemplo claro de cómo hacer propuestas urbanísticas sostenibles de cara al futuro de la humanidad. Yo creo que, bueno, dentro de CRUE, de la Conferencia de los Rectores, existe un grupo de trabajo sobre sostenibilidad y existe, bueno, es una sectorial, existe un grupo de trabajo sobre urbanismo sostenible, precisamente. Es decir, existe una conciencia por parte de las universidades de que el desarrollo urbano, la urbanización de las ciudades tiene que pasar por un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Y en esa idea, en ese trabajo, estamos haciendo todas las universidades nuestras aportaciones, tanto un urbanismo en mejoras energéticas en edificaciones, en movilidad sostenible, en indicadores para medir la sostenibilidad universitaria, lo que llamamos la sostenibilización curricular, lo que comentábamos anteriormente, cómo mediante la aplicación de competencias transversales hacemos que nuestros estudiantes sean mucho más social, ambientalmente conscientes de cuál es su papel en el mundo. Todo eso, las universidades en este momento lo estamos abordando. Bueno, pues en esta tónica bastante positiva, yo, si no hay urgencias o titulares, cerraría la mesa, pero les dejo decidir a ustedes. ¿Alguna cosa que nos haya quedado en el tintero y que digamos, esto hay que recordarlo o repetirlo? ¿Alcaldesa? ¿Alcalde? Bueno, a mí me parece que hemos hablado mucho de los procesos de sensibilización y cómo son imprescindibles para los cambios de los modelos. Eso yo lo relaciono con el protagonismo que debe tener la clase política para impulsar esos modelos. Y ahí yo creo que hay que plantear el descrédito general por el que atraviesa hoy día la clase política y la situación tan grave que significa no abordar los problemas de la corrupción. Dar un dato solamente, 1,5 billón con B, casi 2 billones de dólares es la cantidad que se sustrae por la corrupción en el mundo a la gestión de todo el tipo de políticas públicas. O sea que el cambio de modelo cambia también por abordar esto muy directamente. Si hay aplausos, con todo gusto, merecido para todo el panel. ¿Alguna cosa rápida más, Carlos, que queramos decir para cerrar esta mesa? Yo agradecer, porque estaba escuchando al profesor, ¿no? y hablar de la importancia de la educación para la transformación de la sociedad. Es el pilar básico, fundamental absolutamente para todo, pero cuando estamos hablando de
de que el cambio, como ha dicho alguno de los intervinientes, también es absolutamente necesario, es un objetivo que todos compartimos, no sabemos muy bien hacia qué modelo de cambio, ese es el problema, pero creo que esta mesa es un claro ejemplo de cómo encontrar ese cambio, ¿no? Con la implicación y la voluntad que decía Antonio absolutamente de todos, ¿no? La voluntad social existe, el clamor ciudadano existe ante la necesidad de un cambio de modelo por la insostenibilidad medioambiental, territorial, económica, social que tenemos encima de la mesa y, por tanto, lo que nos corresponde a los responsables políticos es aprender de los institutos de investigación, tirar de la academia y de su conocimiento, apoyarnos en la prensa como una herramienta absolutamente indispensable para hacer visible lo invisible en muchas ocasiones y, bueno, tirar también de la experiencia que podamos tener de representantes institucionales, representantes de la ciudadanía como son Joan Clos y como es Manuela, ¿no? Así que vamos manos a la obra, es cuestión de creérselo y avanzar, ¿no? Pues gracias, vicepresidente. Solo me queda ofrecerles esta presencia que tiene mi organización, una organización mundial de ciudades y gobiernos locales que está en Barcelona. El exalcalde de Barcelona, Joan Clos, fundador de este movimiento. Nuestra organización está al servicio de todos los actores para conversar sobre fórmulas nuevas, modelos nuevos, pero también mecanismos. Esperamos que pronto esa arquitectura global cuente también con alcaldes como ustedes sentados en la mesa principal y nuestra misión está a su servicio y nuestros conocimientos también. Muchas gracias. Buenos días.